En este momento pretendo explicarles la planificación por unidad. La misma comienza con la presentación, poniendo el título de la unidad, por ejemplo, la narración. Es decir, el título de la unidad es el tema o el contenido general que ustedes van a plasmar en la planificación. Luego continúa la identificación, en la cual se plasma el nombre de la asignatura, el ciclo en el cual usted va a dar la clase, el grado, la sección y el nombre de los estudiantes que van a hacer el rol de docentes. Luego se redacta o escribe la situación de aprendizaje, la cual es el punto de partida en una planificación por unidad. La misma consta de varios elementos. Estos son la situación, el contexto desde el cual se parte. Un segundo elemento es la estrategia que se va a utilizar, o una de ellas, en la ejecución de la planificación por unidad. Un tercer elemento es la descripción de las actividades. Un cuarto elemento es el producto, es decir, o las competencias que se pretenden desarrollar. Y el último elemento de la situación de aprendizaje es el punto de llegada, a dónde queremos llegar, y las evidencias que demuestran ese punto de llegada. Asimismo, después continuamos con las competencias, que se dividen en dos: las fundamentales y las específicas. Ahora bien, las competencias fundamentales tienen tres elementos que hay que tomar en cuenta en la planificación, que es el nivel de dominio, el componente y el descriptor o los descriptores. Estos elementos se encuentran en el diseño curricular a partir de la página 59 o 60. Cada competencia tiene un componente con sus respectivos descriptores. El componente siempre va a estar en letra negrita, y los enunciados que están debajo de él son los descriptores. Entonces ustedes deben ajustar o elegir el componente y el descriptor que se ajuste al tema que usted va a dar. Las competencias específicas son aquellas que son propias del área. Es decir, cada asignatura tiene sus propias competencias específicas. En el caso de lengua española tenemos producción oral, comprensión oral, producción escrita y comprensión escrita. Estas competencias se redactan con el verbo en tercera persona del modo indicativo en el tiempo presente. En la producción oral, como su nombre lo indica, el alumno debe desarrollar la competencia de expresar
o de exponer su punto de vista de manera oral. Por ejemplo, expone sus saberes previos sobre la narración. Esa es una competencia enmarcada en la producción oral. Socializa los resultados de su investigación sobre la narración con sus compañeros. Observen que el verbo está en tercera persona, modo indicativo, tiempo presente. Luego del verbo está el objeto de conocimiento, que en este caso es el tema de la narración. Y por último está la condición. ¿Con quién va a socializar? Con sus compañeros. ¿De qué forma? De manera oral. La comprensión oral tiene que ver con la interpretación de los mensajes que escucha el receptor o destinatario. Por ejemplo, interpreta las ideas que escucha de sus compañeros sobre la narración. Fíjense nuevamente cómo el verbo está en tercera persona, tiempo presente, del modo indicativo. Y el objeto de conocimiento de aprendizaje, que en este caso es el tema de la narración. Entonces, a los alumnos hay que enseñarlos a interpretar lo que escuchan. Esto implica hacer silencio y prestar atención. La tercera competencia es la producción escrita. Esta competencia busca que los niños, que los alumnos, los estudiantes, puedan construir textos o discursos de diversos géneros haciendo uso de la lengua escrita. Por ejemplo, elabora un mapa conceptual sobre la planificación de un texto narrativo. La elaboración de un mapa conceptual implica hacer uso de la lengua escrita. Escribe el primer borrador de un texto narrativo, ya sea una fábula o un cuento. Observen cómo siempre el verbo está en tercera persona, modo indicativo, tiempo presente y el objeto de conocimiento, que en este caso es el tópico de la narración. Y por último tenemos la comprensión escrita, que pretende desarrollar en los estudiantes la comprensión lectora, es decir, que pueda interpretar lo que lee. La competencia está plasmada así: interpreta los textos narrativos propuestos por el docente y los que lee de manera autónoma. Ahí están las 4 competencias específicas de lengua española. Luego tenemos los contenidos. Como ustedes saben, estos se clasifican en conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los conceptuales son aquellos que hacen referencia a conceptos, explicaciones, teorías. En este caso tenemos la narración, estructura y elementos. Los procedimentales indican las acciones, las tareas, las actividades que los alumnos van a realizar para alcanzar el aprendizaje esperado. Estos se escriben con el verbo también en tercera persona del modo indicativo. Por ejemplo, investiga sobre el concepto de narración, socializa los resultados de su investigación sobre la narración, lee e interpreta textos narrativos, elabora la codificación de un texto narrativo mediante un mapa conceptual,
escribe varias versiones de textos narrativos, ya sea fábula o cuento. Lee el primer borrador de su texto narrativo. Escucha las recomendaciones de sus compañeros para mejorar el texto narrativo. Escribe la segunda versión de su texto narrativo. Observen cómo se van detallando cada uno de los procedimientos, de las acciones y las actividades que los estudiantes van a ejecutar, ya sea de manera individual o grupal o en pareja, como lo decida el docente. Los contenidos actitudinales son aquellos que promueven los valores. También se escriben con el verbo en tercera persona del modo indicativo en tiempo presente. Por ejemplo, valora el texto narrativo como un discurso que permite contar relatos reales o imaginarios. Disfruta escribiendo fábulas o cuentos. Luego, continúa el apartado de las estrategias. Estas están contenidas en el diseño curricular en el apartado que dice estrategias. Y ahí usted puede escoger la que se adapte al tema que usted va a planificar. En este caso, como el tema de la narración, yo seleccioné sociodrama o dramatización, indagación dialógica, aprendizaje basado en proyectos y trabajo en grupo. Además está el tiempo que va a durar la unidad, que puede ser una semana, puede ser 15 días, puede ser un mes, dependiendo la extensión del contenido. Ahora pasamos a la secuencia didáctica de las actividades. En este apartado hay dos tipos de actividades: actividades de enseñanza y actividades de aprendizaje. La primera son del docente, la segunda de los alumnos. Por ello se plasman así. Por ejemplo, las actividades de enseñanza, el maestro propone a los alumnos investigar sobre la narración. Actividades de aprendizaje, los alumnos investigan en distintas fuentes bibliográficas sobre la narración. Noten que en la actividad de enseñanza el maestro propone, y en las actividades de aprendizaje el alumno ejecuta o realiza, hace. Otro ejemplo, el docente propone a los alumnos la lectura de textos narrativos. En la actividad de aprendizaje, los alumnos leen individualmente o en grupo los textos narrativos asignados por el docente y los elegidos por ellos. Otro, el educador propone a los alumnos escribir un cuento. Fíjense que en las actividades de enseñanza siempre el docente propone. En las actividades de aprendizaje el alumno ejecuta. Los alumnos escriben el primer borrador de su cuento, en este caso en una modalidad asincrónica, es decir, de manera independiente, sin la observación del docente. Llegamos al último apartado de la planificación por unidad, que son las actividades de evaluación. En este apartado se toman en cuenta el tipo de evaluación, los indicadores de logro, la evidencia, las técnicas e instrumentos, los recursos y la metacognición. Los tipos de evaluación son diagnóstica, la cual se realiza al iniciar
la sesión de clase. Aquí tenemos, por ejemplo, exploración de los saberes previos, o puede ser lluvia de ideas sobre el tema que se va a tratar. Luego sigue la evaluación formativa. En este caso la vamos a realizar de la siguiente manera: mediante la socialización de los resultados de su investigación y la redacción del cuento, tomando en cuenta la escala estimativa. O sea, la evaluación formativa se hace con las actividades que propone el maestro. Además, esa evaluación requiere tener un instrumento de evaluación que puede ser una escala estimativa, puede ser una rúbrica o una lista de cotejo. La evaluación sumativa se realiza mediante la asignación de una calificación, la cual se comprueba o se confirma con el instrumento de evaluación que se ha utilizado. Los indicadores de logro indican las competencias que se espera que los estudiantes desarrollen. Esta se escribe también con el verbo en infinitivo. Por ejemplo, lee e interpreta textos narrativos, identifica la estructura y los elementos de un texto narrativo, elabora un mapa conceptual sobre la planificación de su cuento, usa marcadores discursivos temporales, escribe cuentos y fábulas. Esas son las competencias que esperamos que el alumno adquiera o desarrolle. El proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de evidencia de lo que el maestro hace en las aulas. Por eso hay un apartado en las actividades de evaluación que se llama evidencias. ¿Cuáles son estas evidencias? Las producciones de los muchachos. En este caso, la producción del cuento o la producción de la fábula. Técnicas e instrumentos. Aquí podemos usar la observación, la participación, la escala estimativa, la lista de cotejo, la rúbrica o el instrumento que usted considere. En los recursos se plasman los materiales humanos y didácticos que usted va a utilizar. En este caso tenemos humanos, laptop, celular, internet, página web, app de llamada, Zoom, Google Meet, documento. ¿Por qué incluyo Zoom y a Google Meet? Porque la planificación está contextualizada para realizarse en entornos virtuales, porque estamos en medio de una pandemia. La última parte es la metacognición. Este apartado sirve para que el alumno reflexione sobre su proceso de aprendizaje. Esta reflexión se realiza partiendo de preguntas que le permitan al alumno autoevaluarse y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje que ha tenido. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las experiencias más significativas en los trabajos en grupo? ¿Cuáles dificultades se presentaron en el proceso de redacción y qué hicieron para superarlas? Entonces, estas preguntas permiten que el estudiante se cuestione, analice y autoevalúe su proceso de enseñanza-aprendizaje.